sé que muchos aquí no están casados, pero muchos aquí espero también que se vayan a casar algún día. Espero que esa sea su meta, no la única meta de sus vidas, pero que es, yo creo, una buena meta, casarse y tener familia, y una familia que le sirve al Señor. Pero Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a ver algunas cosas que tenemos que contemplar, arreglar cuando las cosas nos van bien dentro del matrimonio, porque si no las arreglamos, hay consecuencias, hay problemas, y eso es lo que quiero hablar en esta tarde: 5 problemas si no arreglas tu hogar. ¿Cuántos han tenido en sus casas, en sus hogares, o quizás tienen ahorita mismo un problema con quizás la lavadora? Si no se arregla, hay consecuencias, amén. Problemas con el fregadero que no está sirviendo, el boiler ya se descompuso, la puerta ya se está cayendo, el techo se está partiendo en dos. Tantas y tantas cosas que si las dejamos como están, esa casa va a terminar cayéndose, van a suceder problemas. Una vez recuerdo que regresamos de casa, que no sé si fue de un viaje, pero no traíamos las llaves de la casa. ¿Cuántos les ha pasado? Que se les olvidan las llaves, se pierden. La mayoría de las veces la esposa que pierde las llaves, ¿verdad? En una bolsa tan grande que, pero regresamos a casa y una de las ventanas nos dimos cuenta, de las que se supone que están fijas, no las que se abren y se cierran, sino uno de los costados, ni siquiera estaba esa ventana fija, se podía mover. Y entonces la moví, entré a la oficina, la cerré, y cuando ya entramos a casa me aseguré que esa ventana ya no se volvía a abrir otra vez. Pero si no arreglamos las cosas, hasta el ladrón puede entrar. El ladrón puede entrar y puede destruir. Y en nuestro hogar y en nuestra familia es lo mismo. Si no arreglamos las cosas en la casa, en el hogar, hay consecuencias, hay problemas, hay hasta la destrucción completa de ese hogar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leerlo de manera alternada. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de vosotros. Ahora, no por eso, hermana, no salga como... Es una manita de gato, amén. Entonces, siguiente versículo dice la Biblia: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Todos vosotros, maridos, igualmente vivid en ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y este último versículo habla a los maridos, y siendo un poquito sarcástico, me entiende mi humor: 6 versículos para la mujer, 1 versículo para nosotros los hombres, amén, hermanos. Pero en este versículo encierra muchas cosas, porque este versículo dice: vosotros, maridos, igualmente. O sea que todo lo que ya se dijo, todo esto, más aparte un versículo más, igualmente.
Y luego dice, vivid con ellas sabiamente, sabiamente, inteligentemente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas. Una mujer, la esposa, no es un vaso de plástico que uno puede aventar por todos lados. En nuestra casa, hasta apenas recientemente compramos unos cuantos vasos de vidrio, pero por muchos años nunca tuvimos un vaso de vidrio. Teníamos tazas, pero vasos de vidrio es un problema con tantos hijos, porque tantos hijos les gusta automáticamente romper todo lo que se puede romper. Y los vasos de plástico no, los vasos de plástico uno los puede tirar y nada pasa. Pero dice la Biblia que la esposa es como un vaso frágil, es una coheredera también como nosotros de la vida eterna. Y dice, porque si no la tratas así, tus oraciones van a tener estorbo, no van a llegar hasta donde deben de llegar. Entonces quiero hablar acerca de algunas cosas que pasan, problemas, si no arreglamos nuestros hogares. Vamos a orar y vamos a continuar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ver, quizás hay algo que no estamos haciendo bien. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias. Y te pedimos, Señor, que a través de tu palabra nos ayudes a ver y a prever si hay algo que pudiera afectar cada uno de nuestros hogares. Bendice, Señor, nuestras familias, que tengamos familias fuertes, familias unidas, familias que te sirvan, familias que se amen entre sí, familias, Señor, que puedan dar un buen testimonio, reflejar el amor de Cristo en cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Los domingos en la tarde hablamos acerca de la familia y quiero que nos enfoquemos acá en este versículo, en el versículo 7, en donde dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De tal manera que el diablo quiere que nosotros no tengamos hogares fuertes. Si alguien quiere dividir el hogar, es el diablo, es Satanás, y no quiere que hogares sean unidos, hogares lleven un común acuerdo, que puedan criar a sus hijos en obediencia y en sujeción. Dice allá en 1 Timoteo y en Tito que debemos de criar a nuestros hijos en sujeción. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1 en el versículo 10. 1 Corintios capítulo 1 en el versículo 10. Y dice acá la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, que dice, divisiones. Y sí, está hablando a que dentro de la iglesia no haya divisiones, pero también Dios busca que dentro del hogar no haya divisiones. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando encontramos un hogar que está perfectamente unido y tienen una misma mente y un mismo parecer, pueden hacer más cosas. Ese hogar, esa casa puede hacer mucho más cosas para el Señor, por sus hijos, por su familia, que un hogar que está simplemente dividido. Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer todos estos versículos. Creo que son muy importantes. Mateo capítulo 5, en el versículo 21. Dice la palabra de Dios, comenzando ahí, Mateo capítulo 5, en el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje. ¿Cuántos alguna vez se han enojado? Muy poquitos, ¿verdad? Porque casi no nos enojamos. Pero
en algunas ocasiones nos llegamos a enojar. Y dice la palabra de Dios: os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, pastor no dice esposa, sí, ¿verdad? Pero es coheredera ella también. Pero dice, si te enojas con tu hermano, serás culpable de juicio. Y cualquiera que diga que necio, pastor, no le he dicho necia o necio, pero le digo bruto, le digo burro, le digo esto y aquello, eres un tarado, eres un tal por cual, y yo no quiero saber qué palabras usan. De repente me ha tocado estar por ahí en donde gente hasta usa palabras fuertes y regañando a la esposa, y digo, wow, qué tremendo. Pero dice la Biblia, esta palabra necio es exactamente eso, necio, tonto, a su hermano, dice, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano o tu esposo o tu esposa tiene algo contra ti, ve y reclámaselo. No, dice ahí versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ¿qué dice? Reconcíliate. Reconcíliate primero con tu hermano, o en este caso con tu esposa, con tu esposo, y entonces ahora sí puedes regresar y puedes presentar tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. O no está hablando de la suegra, amén. Con tu esposa, con tu esposo, ponte de acuerdo con él, arregla las cosas, dice acá, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario o tu esposa o tu esposo te entregue al juez, o con la suegra o al diablo, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado tu condena. Aquí dice hasta que pagues el último cuadrante. De tal manera que una de las cosas que si no arreglamos nuestra casa, si no arreglas tu hogar, la primera cosa es que tus oraciones no son escuchadas. Vas delante de Dios al altar y Dios no escucha tus oraciones. Dice ahí donde leímos en primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En otras palabras, cuando estamos bien en el hogar con la esposa y oramos a Dios, esas oraciones entonces no tienen estorbo. Pero si hay algún problema, si tenemos acá, como dice la Biblia, no hemos llegado aún a reconciliar nuestro hogar, reconciliar con nuestra esposa y la esposa con su esposo, dice la Biblia, esa ofrenda que traes no va a servir para nada. Esa oración, ese clamor, esa petición, Dios va a decir, mira, regrésate y arregla las cosas, regrésate y pídele perdón. El problema más grande en los hogares, yo creo que es el orgullo, y el orgullo nos provoca no pedir perdón y no darnos cuenta de nuestro error, y en ocasiones sabemos que estamos mal, y la esposa sabe que está mal, y los dos saben que está mal, y el esposo quiere que la esposa pida perdón primero, y la esposa quiere que el esposo pida primero perdón, y no se han reconciliado. Esa ofrenda de nada sirve. Ahora, si trae el diezmo acá, déjelo y luego vaya y pida perdón, amén. Pero la oración no va a ser escuchada. Hay que arreglar las cosas. Ese es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque yo creo que cada uno de nosotros queremos que nuestras oraciones sean contestadas, amén. Yo no quiero simplemente orar y que mis oraciones no lleguen ante la presencia del Señor. Número dos, Marcos capítulo 3 en el versículo 25. Marcos 3:25, vamos a leer unos cuantos cortos versículos a continuación, pero Marcos capítulo 3 en el versículo 25 dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. El segundo problema que encontramos cuando un hogar
no se ha arreglado, cuando una casa sigue sin reconciliarse, dice acá, una casa que está dividida, esa casa no puede permanecer. Tal casa entonces, tal hogar no va a poder permanecer. Ese es otro problema serio. De tal manera que si ninguno de nosotros vamos o llegamos al matrimonio para que nuestro hogar se divida. Ninguno de nosotros emprendemos un negocio esperando a que fracase. Ninguno de nosotros tomamos una decisión o tomamos un plan para decir, espero que me vaya bien mal, que algo feo pase, que no salga este negocio. Nadie quiere eso. Pero sí tenemos que recordar y reconocer que si una casa está dividida, mientras hay tiempo, mientras hay posibilidad, arreglar esa casa, arreglar ese hogar. Porque dice la Biblia, cuando está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, no puede seguir adelante, no puede quedar bien parada, bien firme. Esa casa no puede permanecer. De tal manera que la palabra de Dios nos habla claramente acerca de nuestro hogar. Número 3, 1 Corintios capítulo 7 en el versículo 5. 1 Corintios capítulo 7 en el versículo 5. Dice acá, no os neguéis el uno al otro, dice ahí, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Dice la Biblia que debe de haber un mutuo acuerdo, un mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Un hogar dividido, un hogar que no tiene un mutuo acuerdo, un mutuo consentimiento, puede aún llegar a ser dividido a causa de Satanás, Cuando el esposo no le hace caso a la esposa. Y sí, aquí está hablando acerca de la oración. Hay dos razones cuando el esposo no le hace caso a la esposa. Uno, cuando le dice, déjame, estoy orando. Sí, yo sé que estoy muy guapo. Sí, yo sé que soy atractivo. Sí, yo sé que cuando flexiono aquí mi brazo te desmayas, pero voy a tomar un tiempo en oración. Déjame, mujer. Y constantemente los esposos tenemos que hacer eso, ¿verdad? En oración, sosegada oración. Pero la otra razón que el esposo rechaza a la esposa puede ser por orgullo, puede ser por pecado, puede ser por muchas otras cosas en donde el esposo simplemente rechaza a la esposa o la esposa rechaza al esposo. Y cuando hay un tiempo en donde ya sea el esposo rechaza a la esposa rechaza al esposo, dice la Biblia, estamos abriendo una puerta para que Satanás entre. Y entonces dice la palabra de Dios, Satanás puede llegar a tentar o al esposo o a la esposa. De tal manera que cuando no se arreglan las cosas en el hogar, ese matrimonio puede ser tentado. Cuando hay conflictos y no se ha llegado ahí a reconciliarse. Y las mujeres, ¿cómo aman el reconciliarse? ¿Por qué? Porque dicen, yo no sé cómo va el dicho, pero dicen que es más bonita la reconciliación. Yo creo que lo hacen a propósito, se enojan y ya después se quieren reconciliar. El esposo, yo creo que se enferma a propósito, ¿verdad? Para que la esposa lo cuide y lo apapache y le lleve su sopita. Pero ese matrimonio, si no se ha arreglado, ese matrimonio está abriendo una puerta muy peligrosa.
Y esto es algo muy serio, lo decimos en forma quizás un poco de broma, pero es algo muy serio porque en un instante el diablo sabe exactamente cuando la esposa está enojada, cuando el esposo está enojado y ese amigo o esa amiga llega, se encuentran, algo pasa ahora con tanto problema con Facebook, con Instagram, con Twitter. Es tan fácil caer en esa tentación, de tal manera que ese matrimonio puede ser tentado por el diablo y caer y fracasar. Número 4, vamos a ir a Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Eclesiastés capítulo 4, en el versículo 9. ¿Qué más pasa cuando ese hogar no está bien? Cuando ese hogar no se ha arreglado, cuando dejamos las cosas y pensamos que el tiempo va a sanar las heridas, el tiempo no sana heridas, el perdón y la reconciliación sanan heridas. Pero ¿qué más pasa? Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, sea el enemigo, viene y me ataca, y uno prevaleciere contra el otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Número 4, ¿qué pasa cuando no se arregla ese hogar? Está dividido, hay problemas, hay disensión, hay separación, hay orgullo. Ese hogar, número 4, corre el riesgo de romperse pronto, está debilitándose. Dice la Biblia: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dice la Biblia que si alguno prevaleciere contra otro, viene el enemigo y me tira. Si yo estoy solo y el enemigo es más grandote que yo y me tira, me va a acabar, me va a pisar. Pero si estoy con alguien más y viene el enemigo, voy a poder levantarme. Dos vamos a poder luchar contra uno, aunque no somos más fuertes los dos. Dios es más fuerte, pero gracias a Dios por las oraciones de la esposa, amén. Gracias a Dios por las oraciones del esposo que puede estar ahí. Dos le resistirán, pero cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Un hogar donde hay unidad, un hogar en donde hay comunión, viene el enemigo y es más difícil que se rompa, es más difícil que se separen, es más difícil que entre algún tipo de tentación. ¿Por qué? Porque están bien, hay comunión, hay comunicación, vienen a la iglesia, hay oración, y qué bendición. Pero cuando dejamos que ese hogar, como una gotera, empiece ahí esa gotera, y de repente esa gotera en donde salía una gota por minuto, después está pasando 1 litro por minuto, y ese hoyo se empieza a hacer más grande, y ese problema se empieza a hacer más grande, entonces ese cordón está a punto de romperse, dice la palabra de Dios. Ahora, vamos a ir a Judas capítulo 1, número 5. Número 5, en ocasiones el esposo o la esposa pueden ser no salvos. Y hay ahí algo que nosotros podemos hacer. Judas, si no saben dónde está Judas, está antes de Apocalipsis para los del instituto, amén. Judas capítulo 1, en el versículo 19 dice: estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes son los que causan divisiones? Los sensuales. ¿Quiénes son los sensuales? Los carnales, los sensuales. Y luego dice que no tienen
al Espíritu de Dios. Alguien que no tiene al Espíritu de Dios es una persona que no ha sido salva. Alguien que no tiene el Espíritu de Cristo es una persona carnal. Ahora, sí, hay cristianos que son carnales y deben de cambiar, deben de vivir para Dios y deben de buscar servir a Dios. Pero dice la Biblia, aquí pone otro nivel de carnalidad y le llama sensualidad. Aquellos que buscan su propio yo, aquellos que, dice la Biblia, no tienen el Espíritu, son los que causan divisiones. De tal manera, número 5, en algunas ocasiones, quizá el esposo, quizá la esposa no es salvo y por eso hay problemas y por eso uno quiere jalar para acá y la esposa no quiere. La esposa quiere jalar para acá y el esposo no quiere. La esposa quiere ir a la iglesia y el esposo no quiere. El esposo quiere ir a la iglesia, la esposa no quiere. Le explica de ganar almas y no entiende. Le explica de la Biblia y no entiende. Le explica de lo importante que es criar a los hijos en sujeción y no entiende. Dice la Biblia, porque no tiene al Espíritu de Dios, no tienen la salvación de Dios. Por eso la palabra de Dios dice aquí en 1 Corintios, bueno, vamos a ir primero a 2 Corintios y luego a 1 Corintios. 2 Corintios, por eso, joven, señorita, cásate con uno que es salvo. Amén. 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Joven, señorita, aún estás a tiempo de asegurarte y empezar a orar desde ahorita mismo y decirle al Señor: Señor, dame una señorita que sea salva. Señorita, ora por un joven que sea cristiano, que sea salvo, que ame a Dios. Pero también dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 7 en el versículo 12, 1 Corintios capítulo 7 en el versículo 12 dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer, o sea esposa, que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, dice, no la abandone. De tal manera que dice la palabra de Dios que si el esposo es salvo y la esposa no quiere ser salva, pero consciente en vivir con él, en otras palabras dice: bueno, estás medio chulo y me quedo contigo. Y traes dinero y trabajas y me quedo contigo. Entonces dice la palabra de Dios: quédate con ella, no la abandones. Y luego dice al revés: si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, dice a la esposa: no lo abandone a él. Judas capítulo 1, regresando a Judas capítulo 1, da una solución bíblica a lo que podemos nosotros hacer. Judas capítulo 1, ya leímos el versículo 19, que los que causan divisiones, los sensuales, no tienen al Espíritu, no son salvos. Pero Judas capítulo 1, versículo 20, da una solución bíblica a esto, en cuanto al hogar que tiene problemas, en cuanto al matrimonio que tiene divisiones. Dice Judas capítulo 1 versículo 20, dice: pero vosotros, amados. Está hablando a los cristianos, no está hablando a los que no tienen el Espíritu Santo de Dios, no está hablando a los incrédulos, no está hablando a los que no son creyentes, está hablando al creyente. Dice: pero tú, cristiano, dice ahí, edificando sobre vuestra santísima fe. Número 1, no pierdas tu fe. Dios está diciendo: no pierdas tu fe. Si hay problemas en el hogar, no pierdas tu fe. Si la esposa no es salva, no pierdas tu fe. Si el esposo no es salvo, no pierdas tu fe. Dice: continúa edificando tu vida
en fe. Sigue viniendo a la iglesia, sigue confiando en Dios, sigue leyendo su palabra, edifica tu fe. Si viene algo que quiere demoler tu fe, no le hagas caso. Si viene algún problema que tú dices, este problema nadie lo puede arreglar, mi matrimonio está por los suelos, tenemos problemas, no hay nada que lo arregle. Sigue confiando en Cristo, sigue confiando en Dios, no pierdas tu fe. Número 2, dice acá, regresando a Judas capítulo 1, versículo 20, dice, edificando sobre vuestra santísima fe, dice luego, orando en el Espíritu Santo. Número 2, no dejes de orar. Hermano, no dejes de orar por tu esposa. Hermana, no dejes de orar por tu esposo. No ores diciendo que le caiga un rayo, que le pase algo. No, nunca debemos de orar ni de desear que le pase algo a la esposa y hermana al esposo. No, pero sí puedes seguir orando por él. Ora por tu matrimonio, ora por tu hogar. Pide a otros que oren por tu hogar, que oren por tu matrimonio. ¿Por qué? Porque si no arreglamos nuestro hogar, ese hogar está a punto a dividirse, a quebrantarse, a destruirse. No dejes de orar, dice la Biblia, orando. Y dice orando en el Espíritu Santo. No ores en tu propia carne, no ores por lo que tú pienses que está bien. Ora en el Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Sigue orando, sigue creyendo, no pierdas tu fe, no dejes de orar. Número 3, ve lo que dice ahí. Dice Judas capítulo 1, versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Número 3, no pierdas tu amor. No pierdas tu amor. Cuando hay problemas es fácil perder el amor hacia el esposo, hacia la esposa. Cuando hay divisiones, cuando hay problemas, cuando vienen los achaques y suceden cosas dentro del hogar por causa de que no hay quizás una buena comunicación, problemas de finanzas, problemas de otras índoles. El diablo viene y quiere dividir, pero dice la palabra de Dios, conservaos en el amor de Dios. No pierdas tu amor cuando las cosas vayan mal. No pierdas tu amor. Por eso es importante dentro del hogar que el esposo constantemente mantenga una buena relación con su esposa y la esposa con su esposo, y se hablen palabras cariñosas en vez de palabras antisonantes. No va a ayudar en nada en recordarle que es un burro, hermana. Ya lo hiciste por 20 años y sigue igual. Pero si tú le dices, mi amor, eres lo máximo, mi amor, eres maravilloso, mi amor, cuánto te amo, y esto, y palabras positivas, y palabras que animen, y palabras que sean buenas en el amor de Cristo, Dios lo puede todo. Dice acá, conservaos en el amor de Dios. Número 1, no pierdas tu fe. Número 2, no dejes de orar. Número 3, no pierdas tu amor. Pero ve lo que dice en Judas capítulo 1, versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y luego dice, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad. Háblale de Cristo, amén. Número 4, si no es salvo, si no es salva, háblale con ternura del amor de Dios. Háblale con ternura del amor de Cristo. Dice la Biblia, a los que dudan, convencedlos. Y no es convencedlos a sartenazos, amén. No es convencerlos con una escoba al marido, no es convencerla a bibliazos a la esposa. Dice la Biblia, en donde estuvimos leyendo en el versículo 1, ve lo que dice ahí en el versículo 1. Si 1 Pedro capítulo 3, en el versículo 1, asimismo vosotras mujeres,
Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Entonces, en este caso, quizás el marido no es salvo, dice la Biblia, a través de la sujeción de la esposa sin palabras, ese marido puede llegar al conocimiento de la verdad. En el caso de la esposa que no sea salva, dice la Biblia, a convencedlos, habladles de la palabra de Dios, a otros salvad, orando para que sea salva, orando para que pueda conocer de Cristo. Llegan en ocasiones a haber problemas en el hogar. Y si no se arreglan esos problemas, si no va uno y si verdad esa lavadora no sirve, y si no la mandamos a arreglar, no se va a arreglar automáticamente. Bueno fuera, amén. Bueno fuera que le dijera el esposo a la esposa: vieja, no te preocupes, vamos a esperar 3 meses, y en 3 meses se arregla solita. Y pasan 3 meses y van, la prenden y no hace ni un ruido. Porque no sirve, ¿verdad? Pero no hace ni un ruido, no se va a arreglar automáticamente. Tenemos que traer al que arregla las lavadoras. Si se descompone algo de las llaves, hay que traer el que arregla las llaves, al plomero. Si se arregla algún cable, algo de la electricidad, hay que traer al eléctrico. Y si se descompone algo espiritual, hay que traer el Espíritu Santo de Dios, que lo pueda arreglar todo, y decirle: Espíritu Santo, no queremos seguir así, ayuda, bendice nuestro hogar, porque si no lo arreglamos, puede caer, destruirse, deshacerse, y eso es lo que quiere el diablo, pero no es lo que Dios quiere. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra, y te pedimos, Señor, que si hay quizás desacuerdos o problemas o algo en algún hogar, te pedimos, Señor, que esa pequeña gotera no se haga aún más grande. Ayúdanos, Señor, que con tu ayuda nuestros hogares permanezcan, nuestras familias sigan adelante. Te pedimos, Señor, que nos des de tu gracia, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, seamos en nuestros hogares o matrimonios, sea con nuestros jóvenes, sea con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos de tu bendición y te pedimos de tu ayuda. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien que dijera: pastor, Dios me ha hablado, y quizás ha habido problemas, quizás ha habido circunstancias, pero vamos a orar a Dios para que Dios bendiga nuestro hogar, nuestra familia. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo que Él me salve, que Él me dé vida eterna. Quizás hay alguien así que dijera: pastor, yo no soy salvo, pero en esta noche quiero pedirle a Cristo salvación. ¿Habrá alguien así? Alguien así. El piano va a empezar a tocar, y mientras toca, hable con el Señor, ore con el Señor. Y quizás conoce un hogar que necesita de oraciones, ore por ese hogar. Necesitamos orar por nuestros hogares, orar por nuestros hijos. Jóvenes, oren por sus futuros hogares, por sus futuras familias. ¿Qué tan importante es esto? Nadie quiere llegar al matrimonio y fracasar. Nadie lo quiere hacer. Y que Dios nos ayude, y que Dios nos bendiga, y que Dios nos dé fuerzas para seguir adelante. Vamos a tomar unos momentos y vamos a continuar orando. Vamos a orar.